Contratación pública, episodio 177. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 8 de septiembre de 2023, episodio número 177, episodio en el que te voy a contar la demanda de servicios de ingeniería y arquitectura por parte de las administraciones públicas. Pero antes, ¿quieres empezar a vender? ¿Quieres darle una vuelta a tu forma de vender a la administración? Bueno, pues a las dos cosas te puedo ayudar. Visita mi web, luisgracia.es. Venga, vamos ya con el estudio de mercado. Antes de invertir tiempo en abordar un mercado, en estudiarlo con detenimiento o siquiera en contemplar si te puede interesar, conviene saber cómo están las cosas a grandes rasgos. Que no te lo cuenten, que tus prejuicios no nublen ni condicionen las decisiones. Es lo más inteligente y tú lo eres. Por eso, al empezar a valorar un mercado, incluso si ya estás dentro, tener una idea general y basada en datos, pues resulta conveniente pararse a mirar y reflexionar sobre la información que tenemos a mano y seguir pensando en base a datos reales y no en base a intuiciones o extrapolaciones. La idea de este estudio de mercado es proporcionar una información elemental y básica que te permita decidir dar un siguiente paso, que despierte un interés, que en definitiva sirva para pasar a la acción, para desestimar o para decidir dar siguientes pasos. Y también para evitar el bloqueo de la parálisis por análisis, ya que para este propósito un estudio preciso y minucioso no aporta más que uno amplio y general. Por eso te ofrezco este estudio general basado en grandes números para que puedas decidir si sigues avanzando o puedas conocer el estado del arte. La contratación de servicios de ingeniería y arquitectura por parte de la administración tiene distintas y amplias motivaciones, de ahí la amplia diversidad de los contratos y necesidades que atienden. Como cualquier técnico sabe, antes de decidir acometer una actuación sobre una infraestructura, es necesario definir el alcance de los trabajos a realizar. Un alcance que se adecúe tanto a las necesidades que se pretenden atender o los problemas que se pretenden solventar, como a las normas y estándares establecidos para hacerlo. Sin olvidar cuestiones tan importantes como el precio, las calidades o los criterios de aceptación de la posterior ejecución de los trabajos que se proyectan. En definitiva, y dicho de otra manera, cuando se detecta una necesidad hay que hacer un proyecto que defina con precisión aquello que hace falta hacer. Por ejemplo, en este estudio están incluidos estos contratos. El servicio de redacción del proyecto de reconstrucción del puente sobre el cauce de la Rambla en la avenida Gerardo Molina, en Torre Pacheco, Murcia. El proyecto de renovación de la instalación de climatización de la sede del Parlamento Vasco, o la redacción de proyecto, dirección de obras, coordinación de seguridad y salud para la reforma del Colegio de Infantil y Primaria Luis Vives de Cullera, Valencia. Aunque, como te decía, las necesidades a este respecto son de lo más diverso y en muchas ocasiones la administración necesita contratar a un ingeniero o un arquitecto para abordar una intervención o solucionar un problema de la forma correcta, para recibir consejo o para apoyar su labor. Dicho de otra forma, para ponerle el cascabel al gato o para arrimar el hombro. Por ejemplo, para que te hagas a la idea, en este estudio hay contratos para la actualización, implantación y mantenimiento de planes de autoprotección o la asistencia técnica para el control energético, las auditorías energéticas o asistencia técnica para la redacción de planes de movilidad urbana y cientos de contratos de ámbito general o específico sobre servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de ingeniería o de arquitectura, de urbanismo y de todas las disciplinas que existen. Enseguida te cuento, pero lo cierto es que, además de la variedad de necesidades que la administración tiene que atender, llama la atención la enorme cantidad de contratos que se generan para definir qué hay que hacer y cómo hacerlo de la forma más eficiente. Y es que, si te paras a pensar, la administración provee muchos servicios a la ciudadanía y esos servicios se desarrollan sobre infraestructuras, algunas tan aparentemente sencillas como una carretera y otras tan complejas a todos los niveles como un hospital o un laboratorio. Y claro, la demanda es constante, más aún en estos años de fondos europeos.
Y precisamente, atendiendo a la variedad de las infraestructuras y sus distintos grados de complejidad, ya que en muchos casos un mismo profesional es capaz de atender varias necesidades, no he discriminado entre servicios de arquitectura y de ingeniería. Y es que discriminar y hacerlo fino comportaba el riesgo de distorsionar las conclusiones, además de, por qué no decirlo, multiplicar por 10 el número de horas necesarias para elaborar este estudio. Por eso el propósito es ofrecerte una visión general sobre la contratación de servicios de ingeniería y arquitectura por parte de la Administración, una visión que te sirva como punto de partida para ahondar en lo que ocurre en tu especialidad o en tu ámbito geográfico. Los datos de este estudio han sido obtenidos de la información que diariamente se publica en la plataforma de contratación del sector público. Desde el año 2018, todos los contratos públicos, sin excepción, se publican en la plataforma de contratación del sector público. Por eso es la fuente única y más fiable sobre la contratación pública que hay en España. Por si acabas de llegar, te cuento que cuando me pongo a hacer un estudio de mercado, siempre tengo en cuenta o me acuerdo de los Pelayo y la ley de los grandes números. Los Pelayo. Mira, en los años 90 la familia Pelayo se dedicó a descubrir patrones en las ruletas de casinos de todo el mundo y desarrollar un sistema de apuestas en base a este descubrimiento. Nada ilegal. Nada, ¿eh? Matemáticas y observación. Aunque, como la banca siempre gana, los echaban de los casinos, les enviaban a la policía y hasta los amenazaron de muerte. Aún así, ganaron mucho dinero y hasta les hicieron una película con su historia, The Pelayos. Los Pelayos se apoyaban en la ley de los grandes números, que establece que conforme se incrementa la cantidad de experimentos realizados, más apuestas, más giros de ruleta, más licitaciones, la frecuencia de un evento se aproxima a su probabilidad teórica. Un principio que se aplica en muchos campos, el juego, la ciencia, la estadística y, claro, también a la contratación pública, que por cierto tiene un poco de juego, ciencia y hasta de estadística. Los grandes números y también el fenómeno de regresión a la media. En el siglo XIX, un señor muy curioso e inquieto llamado Francis Galton observó el fenómeno de la regresión a la media. Esto lo hizo mientras estudiaba la altura de padres e hijos y observó que, en general, los hijos de padres extremadamente altos o bajos tendían a acercarse más a la altura media. Regresión a la media. Cuando se observa un resultado extremo, es probable que la siguiente observación se acerque más a la media. Un descubrimiento que sigue siendo útil en ciencia, medicina y psicología y que, por supuesto, es aplicable a este estudio de mercado. Es decir, que si tengo un tamaño de la muestra suficientemente grande, no me complico ni dedico más tiempo del que resulta razonablemente necesario para depurar los datos que sirven para hacer el estudio. Así que no esperes una precisión de 2 decimales, entre otras cosas porque no la necesitas. Dedicar más horas a depurar los datos quizá de información más precisa, aunque no por eso más útil para tu propósito. Bueno, dicho esto, escuchemos lo que nos cuentan los datos. Durante el año 2022 se licitaron un total de 9.440 contratos de entre 3 y 500.000 euros sin IVA para hacer proyectos, informes o asistencias técnicas a la Administración. Muchos contratos. Si dividimos los 9.440 contratos entre 50 provincias, nos salen 189 contratos por provincia durante el año 2022. Tenlo en cuenta, año 2022 y contratos de entre 3 y 500.000 euros, sin incluir el IVA. En 2022, el conjunto de las administraciones públicas licitaron contratos relacionados con servicios de ingeniería y arquitectura por un importe total de 945 millones de euros. Si dividimos los 9.440 contratos entre los 945 millones de euros, ya sabes, nos sale que el precio medio de cada contrato está en 100.000 euros. Aunque ojo con esta cifra, porque el 20% de los contratos está dividido en lotes. O sea, que da lugar a contratos más pequeños. Sigamos. Un contrato de 100.000 euros resulta asequible, es asumible, para cualquier estudio o despacho dedicado a prestar este tipo de servicios. Para estudios pequeños o profesionales independientes también hay mercado. Durante el año 2022 el conjunto de las administraciones públicas licitó un total de 1.269 contratos de entre 3 y 40.000 euros sin IVA para hacer proyectos, informes o asistencias técnicas a la Administración.
Siguen siendo muchos contratos. Si dividimos esos 1.269 contratos, esos de entre 3 y 40.000 euros, entre las 50 provincias nos salen 25 contratos por provincia durante el año 2022. Pero no hay más. He observado que había muchos acuerdos marco. Un total de 1.324 contratos estaban basados en un acuerdo marco, un 14% de los contratos. Un dato muy interesante por todo lo que aporta estar incluido dentro de un acuerdo marco. Te hablo del acuerdo marco en el episodio 49 de este podcast. Bien, hablemos ahora de los clientes. ¿De qué tipo de administraciones compran estos servicios de ingeniería y arquitectura? Y claro, como es de esperar, ya te puedes imaginar, las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales son las que más demandan servicios de ingeniería y arquitectura. Un 40% de los contratos relacionados con este tipo de servicios son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales. El siguiente gran comprador es el resto de entidades del sector público. Entidades como las mutuas de accidentes, universidades, sociedades públicas y un larguísimo etcétera que llegan a promover el 25% de los contratos. Los gobiernos regionales y la Administración General del Estado suponen respectivamente un 9 y un 11% de la demanda. Como suele ser habitual, la verdad, los ayuntamientos son los que demandan este tipo de servicios. Por tanto, los contratos están promovidos y licitados muy cerca de donde deben ser entregados los servicios. Esta circunstancia es favorable para los profesionales de ámbito local o provincial. Es donde se puede hacer valer tanto los menores costes de desplazamiento, la cercanía, como el conocimiento de la normativa autonómica y los usos y costumbres de la zona. Cuestiones que en los ayuntamientos se valoran positivamente. Bien, conocemos la demanda. Hablemos de la oferta. Durante el año 2022 se han adjudicado un total de 7.711 contratos de entre 3 y 500.000 euros de presupuesto base de licitación sin IVA. Son contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos. Así que lo que te cuento es lo que ha pasado o lo que está pasando, ya que es seguro que muchos de esos contratos sean para más de un año o con más de un año de duración. La cuestión es que a priori podemos esperar que una demanda constante, abundante y tan repartida dé lugar a que haya muchos profesionales optando a ejecutar estos contratos. Y efectivamente, es lo que nos muestran los datos. Durante el año 2022, la media de ofertas que recibió la Administración por cada contrato de entre 3 y 500.000 euros que adjudicó fue de 5 ofertas. Es la media, tenlo en cuenta. Así que esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 5 estudios o despachos, porque en 7.711 contratos adjudicados se dan todo tipo de situaciones, desde una licitación que recibió 83 ofertas a contratos que tan solo recibieron una oferta, que por cierto fueron la mayoría. El cálculo de la moda estadística nos da un resultado de una oferta. La moda estadística de un conjunto de datos, recordarás, es el número o dato que se repite más veces dentro de ese conjunto de datos. Y en este caso, el número de ofertas más habitual, el número de ofertas o competidores que se han encontrado los contratistas durante el año 2022 ha sido una oferta, o sea que iban solos a la licitación. Dicho de otra forma, de los 7.711 contratos adjudicados durante 2022 de entre 3 y 500.000 euros, en 2.004 contratos solo hubo una oferta, el equivalente al 26% de los contratos adjudicados durante el año. Ahora tocaría hablar de dinero, aunque no esperes ninguna conclusión. Te cuento. Este tipo de contratos se adjudican por su presupuesto base de licitación. Por tanto, la estadística refleja que el porcentaje de baja ofrecido por los licitadores es del 0%. Y como te puedes imaginar, eso no es así. El precio es siempre tenido en cuenta para adjudicar los contratos. Te explico. Las empresas, los profesionales de la ingeniería y la arquitectura ofertan un porcentaje de baja o descuento sobre los precios establecidos en los pliegos de la licitación para el trabajo o para cada uno de los trabajos que se estén contratando en cada caso. Y es en el momento de emitir la factura cuando ese descuento ofertado se aplica sobre los precios unitarios que formen parte del servicio o proyecto contratado. Lo que ocurre es que en el papel de la adjudicación y, por tanto, en la estadística, el órgano de contratación anota el valor del presupuesto base de licitación y esta circunstancia ofusca el dato del porcentaje de baja o descuento que se ofrece en cada caso. Hablando de precios, analizando la oferta, podemos saber si la Administración, a
hablando en general, está partiendo de precios asumibles para adjudicar los contratos. Para ello basta con fijarnos en el número de contratos que quedan desiertos. Contratos que una vez licitados no reciben ofertas o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos de la licitación. Los contratos desiertos, que no reciben ninguna oferta, son el principal indicador de que el precio de partida está por debajo del precio de mercado, ya que, a nada que el precio encaje, no hay proyecto o asistencia técnica que se quede sin hacer. Bien, pues en el año 2022, los contratos de servicios de ingeniería y arquitectura, de, ya sabes, entre 3 y 500.000 euros, que no han recibido ofertas, han sido 406, lo que equivale a un 5% del total de los contratos. Lo que no es especialmente reseñable, por dos motivos. El primero es que se trata de un porcentaje normal, en línea con lo que ocurre en la contratación de otros servicios. Y el segundo es que no todos los contratos interesan a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que lo normal es que la Administración reciba una oferta para cada contrato que licita. Por último, y para acabar de tener la foto del estado de la oferta, vamos a conocer el número de profesionales, estudios o despachos que están prestando estos servicios. En total, han resultado adjudicatarios de contratos de servicios de ingeniería y arquitectura un total de 3.215 empresas o profesionales. Y eso son unos cuantos. Para hacernos a la idea, esto supone que 7.711 contratos adjudicados dividido entre 3.215 adjudicatarios nos da 2,4 contratos por adjudicatario. Así es la estadística, aunque lo más probable es que haya unos pocos que ganen 4 o 5 contratos, otros solo 1 y la mayoría 2 o 3 contratos por año. 406 millones de euros sin IVA adjudicados en 2022 divididos entre 3.215 adjudicatarios nos da 126.439 euros de facturación por adjudicatario sin IVA. Y ya para acabar de verlo, 3.215 ingenierías o despachos de arquitectura divididos entre las 50 provincias nos da 64 por provincia. Hay partido y también estadios, ligas y jugadores. Yo creo que hay de todo. Pero bueno, estos son los datos. Las conclusiones son tuyas. En resumen, durante el año 2022 la Administración Pública licitó un total de 9.440 contratos de entre 3 y 500.000 euros sin IVA para atender sus necesidades de servicios de ingeniería y arquitectura. Contratos que hacen un total de 945 millones de euros con un importe medio por contrato de 100.000 euros. El 39% de estos servicios son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, la administración local. Contratos que se licitan y adjudican muy cerca de donde deben ser atendidos, donde los profesionales de ámbito local y provincial son competitivos, además de bien recibidos por las administraciones públicas que contratan estos servicios. Durante el año 2022 se han adjudicado 7.711 contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando. La media de ofertas que recibe la Administración por cada contrato que licita es de 5 ofertas, aunque lo normal, lo habitual, es que la Administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística. En cuanto a los precios, los datos no permiten hacer una aproximación precisa. Lo que sí podemos saber es si los precios que la Administración pone para contratar estos servicios son buenos o malos, contando el número de licitaciones desiertas, las que no han recibido ofertas. En este caso, para contratos de entre 3 y 500.000 euros, y durante el año 2022 los contratos declarados desiertos han sido un total de 406, lo que equivale a un 5% de los contratos adjudicados, una proporción normal. Y en cuanto a los contratistas, a los estudios y despachos que han prestado o están prestando estos servicios, un total de 3.215 empresas o profesionales ejecutarán esos 7.711 contratos adjudicados, lo que equivale a 2,4 contratos por empresa, lo que equivale a 126.439 euros de facturación por empresa o profesional sin IVA. Y hasta aquí el episodio 177. En el próximo episodio te hablaré sobre el principio de legalidad, que no es cosa menor. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquiera de podcast, en todas partes, menos en Bloomberg TV. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.